Bienvenidos a este webinar titulado Identificación y manejo de las carencias de nutrientes en las plantas. Este webinar está organizado por el grupo de Haifa de Invernaderos Modernos o Task Force, en el cual participa Yishai, Abishai y Tal Shani de Israel, Ronald de los Países Bajos, Marco Molenar de Países Bajos, Amparo de España, Janus Polonia, ¿Cómo está? Dimitrios de Grecia. Voy a cerrar la puerta si no me escucha. Voy a decir a su tío. Please unmute yourself. Please, ¿pueden apagar sus micrófonos, por favor? La presentación del día de hoy correrá a cargo del ingeniero Juan Manuel de México y la ingeniera Amparo Pinar de España. Solamente como unos detalles técnicos, es importante verlo en forma de speaker weaver o la persona de locutor y de tal forma que ustedes puedan ver la pantalla completa. Estará abierto el chat para que ustedes también manden sus preguntas y nos puedan compartir sus dudas. Adelante, Juan Manuel. Gracias, Angélica. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. La segunda parte del webinar, la semana pasada tuvimos nuestra primera parte, la cual está titulada Identificación y manejo de las carencias de nutrientes en la planta. En esta segunda parte, pues estaremos hablando sobre micronutrientes. Recordando un poquito, la primera parte fue sobre macronutrientes primarios y secundarios. Y bien, ¿qué es lo que vamos a revisar en este día, en esta presentación? Algunos puntos a considerar. Vamos a repasar algunos conceptos como el adecuado suministro de los nutrientes, cómo debemos nosotros suministrar, qué factores debemos de considerar, como por ejemplo los antagonismos que existen entre ellos. Sabemos que trabajamos con elementos, cationes, aniones, y muchos tienen un efecto antagónico con otros. Sin embargo, también hay efectos sinérgicos. Entonces, es importante revisar esta parte para nosotros tener mayor eficiencia en los elementos que aplicamos. Obviamente, revisar los análisis de suelo y agua es un punto que siempre recomendamos, ya que es una guía que nos da para el manejo de nuestras soluciones y el manejo de nuestros cultivos. El pH, obviamente otro punto importantísimo. Sabemos que los elementos trabajan o son mayormente eficientes en un rango de pH. Algunos un poquito más alcalinos, otros, y la mayoría en un pH un poco tendiendo a ácido. Entonces, revisar el pH es importante también. La movilidad de los nutrientes. ¿Qué quiere decir con esto? Con su movilidad. Es prácticamente para que nosotros sepamos detectar o en dónde podemos esperar una deficiencia o una carencia del nutriente. Hay nutrientes muy móviles en la planta que las deficiencias las podemos observar o esperar en partes jóvenes de la planta, y otros nutrientes inmóviles en la planta que ya dependen de otros factores para su movilidad, los cuales se manifiestan esas deficiencias en otras partes de la planta, como en partes más jóvenes. Y el clima, pues también un factor importante para el buen aprovechamiento de los elementos. Si tenemos condiciones adversas climáticas, podemos esperar deficiencias de algunos elementos. Entonces, en lo general, esta es la visión de la presentación. Y bueno, estaremos hablando sobre los siguientes 6 elementos: hierro, manganeso, boro, zinc, cobre y molibdeno. Bien, entrando en materia, un balance adecuado o un equilibrio adecuado en el aporte de nutrientes es muy importante. Nosotros lo representamos para un mejor entendimiento como si fuera un barril aquí en la pantalla, y cada uno de las maderas que compone este barril está representado por un elemento. El agua vendría siendo el potencial de rendimiento que tiene ese cultivo. Y bueno, nosotros llevamos cada uno de los elementos
a un nivel adecuado. Entonces, si nosotros hacemos aplicaciones, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, potasio, que son los que mayormente aplicamos, calcio, magnesio, y los llevamos a niveles adecuados, pero algún otro elemento, puede ser un microelemento, hierro, manganeso, zinc, lo estamos dejando limitado, pues por ahí se nos va a estar escapando ese potencial de rendimiento. Entonces, es muy importante llevar a un balance adecuado a todos los elementos, ya que cada uno de estos elementos cumple una función específica en la planta. Y bueno, ninguno puede sustituir a otro en sus funciones, ¿no? Cada uno tiene muy bien su función específica. Y bueno, también podemos imaginar o representar esto como un iceberg, donde bien tenemos un daño fisiológico que está ocurriendo en la planta, dentro de la planta, que no podemos ver, lo cual vendría siendo la parte inferior del iceberg, pero se manifiesta el síntoma o la deficiencia de ese elemento en la parte arriba o ya en la planta, en la hoja, la cual nosotros ya podemos detectar visualmente. Dentro de los análisis de materia seca es importante revisar siempre qué parámetros son los normales o los correctos para cada uno de los elementos. Hoy en día, afortunadamente, tenemos una base de datos muy amplia donde pueden consultar la cantidad o el parámetro correcto de muchos elementos. Aquí nada más les pongo como dos, pepino y tomate. Para el caso de los microelementos como hierro, manganeso, boro, zinc, cobre y molibdeno. Aquí podemos observar que, bueno, está expresado en partes por millón, ya que son cantidades pequeñas las que se usan de estos elementos, diferente a macroelementos, hablamos ya en cantidades en por ciento, ¿no? Aquí ya manejamos términos partes por millón, ya que son cantidades más pequeñas. Entonces, debemos de cuidar muy bien estos parámetros. Aquí, por ejemplo, en el caso del tomate, antes del fruto, cómo debemos, durante el fruto, cómo debemos de mantener la concentración, aunque ya tengamos fruto, esta concentración debemos de cuidarla, ya que pues la planta seguirá usando estos elementos para la formación del fruto, el llenado, y todo el proceso que conlleva esto. El análisis de savia también. El análisis de savia nos dice, bueno, realmente mis elementos se están transportando dentro de la planta, dentro de la savia, están llegando a todas las partes de mi planta, desde la parte inferior, desde las raíces hasta los puntos de crecimiento más altos. Pues este es un análisis que nos va a decir eso. Entonces, es importante también que nosotros veamos y revisemos los límites en la que cada uno de los elementos es recomendado que esté. Una vez haciendo esto y revisando esto, pues obviamente nosotros tendremos mayor seguridad de que las cosas las estamos haciendo bien y que nuestra solución y nuestros nutrientes los estamos aplicando y se están aprovechando de manera óptima. Bueno, el análisis de agua es uno de los parámetros de los más importantes, considero, ya que conocer la composición y la calidad del agua en la que estamos utilizando, ya sea de lluvia, de pozo o de llave, o cualquier tipo de agua que ustedes usen para cultivar, es muy necesario e importante conocer su composición, ya que va a ser la forma en la que nosotros le demos el tratamiento para que los nutrientes, los cuales disolvemos en esta agua, pues se estén aprovechando de la mayor manera posible. Dentro de los parámetros más importantes a considerar, pues es el pH, manejar rangos de pH, que más adelantito voy a hablar de ello. Los bicarbonatos presentes en el agua es muy importante. Aquí podemos ya decir, pues manejar altos bicarbonatos, pues vamos a tener problemas o bloqueos de algunos elementos. Entonces es muy importante neutralizar estos bicarbonatos si tiene altos contenidos el agua. Y obviamente pues revisar también los elementos que me está aportando en un momento dado, ¿no? Como nitrógeno, fósforo, potasio, microelementos, cualquiera de los elementos que me esté aportando. Y bueno, también elementos no tan deseados como sodio y cloruro, que me van a estar dando la conductividad eléctrica de esa agua. Entonces, conductividades eléctricas muy altas sabemos que nos puede ocasionar
pues se nos puede ocasionar un aporte de nutrientes, sí, pero nutrientes malos, como sodio, como cloruros, y la planta va a batallar o va a trabajar más en la absorción de agua. Y por otro lado, de lo contrario, una conductividad eléctrica muy baja, pues no va a estar aportando nutrientes, los nutrientes suficientes, ¿no? Sabemos que las sales o los nutrientes, los fertilizantes, nos dan esa conductividad eléctrica. Entonces hay que manejar un parámetro idóneo para cada cultivo. El análisis de suelo es otro parámetro también a considerar, ya que nosotros manejamos en diferentes sistemas. Si ya hablamos de un sistema en suelo, por ejemplo, ya sea campo abierto o en invernadero, en suelo, es importante, este análisis de suelo es uno de los factores más importantes a considerar porque, bueno, decimos que las raíces se desarrollan muy bien en un área más grande, en un área mayor a 500 litros por metro cuadrado. Entonces, cuando nosotros estamos aplicando nuestras soluciones nutritivas, pues las raíces van a tener todo ese espacio para desarrollarse y para tomar y aprovechar nutrientes. En cambio, cuando nosotros cultivamos en invernaderos en sustrato o sin suelo, pues tenemos un área más limitada, más reducida, menor a 20 litros por metro cuadrado. Entonces aquí factores como el pH del agua, la calidad del agua, van a ser factores más importantes a considerar. Y obviamente pues la respuesta a una deficiencia se va a notar más rápidamente. Ya que bueno, también en el suelo tenemos una capacidad buffer que nos va a estar ayudando en cierta manera a que la deficiencia no se exprese tan rápido como si estuviéramos cultivando en sustrato. Disculpen, la disponibilidad de los nutrientes pues también es afectada por el pH. Sabemos que, como decía, cada elemento se mueve en un rango de pH óptimo. Si nosotros aplicáramos solo un elemento o estaríamos aplicando un elemento en nuestras soluciones nutritivas, pues nos vamos a revisar el elemento como tal y vemos en qué pH trabaja mejor. Pero como normalmente manejamos soluciones nutritivas completas de la mayoría de los elementos o todos los elementos, debemos de manejar un pH en el que la mayoría de los elementos estén disponibles y este rango siempre lo recomendamos entre 5.5 y 6.5. Entonces, si ven ahí ese rango de pH, es en el que la mayoría de los elementos cae y está mayormente disponible. A excepción del molibdeno, que más adelantito vamos a hablar un poquito qué pasa con este elemento. El manejo del pH, como mencionaban en el agua de riego, es importante. Sabemos que hay parámetros que nos pueden dificultar su manejo en la solución nutritiva, como son los bicarbonatos, los cuales nos van a dar un pH alcalino, y un pH alcalino va a hacer que nos afecte la disponibilidad de muchos elementos. Sin embargo, nosotros podemos manejar este pH con algunos ácidos ya muy conocidos, y yo creo que ya la mayoría está familiarizado con este tipo de ácidos, como ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, lo cual, bueno, nos va a estar ayudando, además de bajar el pH y neutralizar bicarbonatos, nos va a estar proveyendo ciertos nutrientes. Por ejemplo, el ácido nítrico pues nos va a estar proveyendo nitratos una vez reaccionado con el bicarbonato en el agua de riego. El ácido fosfórico, pues fosfatos, fósforo. El ácido sulfúrico, sulfatos. Entonces aquí, pues aparte de manejar el pH, pues también ver qué elemento quisiera ayudar en un momento dado, ¿no? Si azufre, fósforo o nitrato. También ver una recomendación que podemos hacer es que si el agua tiene altos contenidos de calcio, podemos usar en un momento dado el ácido nítrico. Va a estar bajando el pH y aparte va a estar reaccionando el nitrato con el calcio y nos va a estar suministrando nitrato de calcio. Entonces ahí tenemos una fuente de nitrato de calcio barata, gratis. Entonces son algunos consejos que podemos darle y bueno, cada quien pues ya sabrá el manejo que le da a cada uno de estos ácidos. Y bueno, y por otro lado, contrario, si el agua no tiene bicarbonatos, es un agua, ahora sí decirle, demasiado ultra limpia, pues agregar un poquito de bicarbonato de potasio, de perdida un miliequivalente por litro, para que el agua tenga química, para que el agua tenga buffer y pueda trabajar muy bien el intercambio de cationes y aniones.
Entonces, pero por lo general, la mayoría de las aguas es que no necesitamos agregar bicarbonato de potasio, sino ya tienen demasiados bicarbonatos y por el contrario, tenemos que neutralizarlos con ácidos. Igual el pH también se puede manejar en la zona radicular con amonio. El amonio, si bien en la zona radicular tiende a acidificar esa parte, ya que hay un intercambio entre la raíz de iones hidrógeno y esto nos hace ácido un poquito esta zona. Entonces, fertilizantes o productos con amonio, pues tenemos el MAP, el nitrato de amonio, el nitrato de calcio, el sulfato de amonio. Importante también saber en qué etapa lo estamos aplicando, porque si son etapas iniciales no hay ningún problema, está muy bien. Pero si ya son etapas de fruto, finalizadoras, aquí hay que restringir un poquito la cantidad de amonio, ya que el amonio, pues, si bien nos va a acidificar, pero el amonio no va a estar subiendo hacia las partes reproductivas de la planta, hacia el fruto. Se va a estar quedando en las raíces y bueno, vamos a tener ahí un poquito de problemas con el rendimiento. Aquí en las etapas reproductivas hay que dar mayormente nitratos y restringir un poquito el amonio. También en zonas con altas temperaturas y alta radiación solar, pues se nos va a presentar mayormente este problema de amonio, ¿no? Las plantas se van a, no va a haber tanta transpiración, el amonio no va a subir a las partes reproductivas y bueno, es bueno manejar el amonio, pero en etapas iniciales. Dentro de los sinergismos y antagonismos, pues tenemos muchos. Este es un ejemplo de cómo se relacionan los cationes y aniones. Si nosotros en la parte media, bueno, tenemos todos nuestros elementos nutritivos. En la parte superior, los sinergismos que puedan tener estos elementos. Si yo aporto amonio, ¿qué antagonismo voy a tener? Por ejemplo, antagónico con el potasio, con el calcio. Si yo aplico fósforo, ¿qué antagónico voy a tener? Pues antagónico con el calcio, muy conocido, con zinc también. Entonces, por lo contrario, que es sinergismo, ¿no? Entonces, cuidar esta relación o este intercambio de cationes y aniones es importante, ya que nosotros podemos decir, bueno, en mis tanques de solución, yo puedo separar mis elementos para que no estén obviamente en un mismo tanque y estén reaccionando ahí y al momento de aplicarlos, pues voy a tener estos bloqueos, estos precipitados insolubles, lo cual la planta ya no va a estar tomando de forma óptima. La movilidad de los nutrientes, como mencioné al inicio, esto nos va a indicar, sabiendo qué nutrientes o elementos, cómo se mueven dentro de la planta, nos va a indicar en dónde se manifiestan primero las deficiencias. Por ejemplo, tenemos elementos muy móviles, como son los macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. Aquí, como son elementos móviles y los podemos encontrar en toda la planta, las deficiencias se pueden observar primero en hojas viejas. Los nutrientes parcialmente móviles, como azufre, cobre, zinc y molibdeno, en un momento dado pueden estar en partes viejas de la planta, como en zonas de crecimiento nuevas. Y los nutrientes inmóviles como calcio, manganeso, boro y fierro, estas deficiencias pues las observamos primero en hojas jóvenes. Si bien sabemos que son elementos que están muy dependientes del flujo de agua y de la transpiración de la planta, pues bueno, es obvio esperar estas deficiencias en hojas jóvenes, ya que estos elementos no están subiendo a esas partes nuevas de la planta. Y bueno, este es un repaso de lo que es importante revisar para entrar en materia ahorita más adelante con los elementos, hablar de la importancia de ellos, qué ocurre o qué causas provocan deficiencias y cómo puedo corregir yo esas deficiencias. Bien, en esta ocasión hablaremos sobre los microelementos. La semana pasada pues tuvimos otro seminario igual en donde hablamos de macros, primarios y secundarios. Bien, esta ocasión serán fierro, manganeso, zinc, molibdeno, cobre y boro. Dentro del primer elemento, que sería el fierro, hablar un poquito de la importancia de este elemento, en dónde participa. Bueno, sabemos que el hierro es un elemento esencial para la fotosíntesis. Disculpen que estoy mencionando hierro, fierro, es por
en algunos países es llamado fierro, en otros hierro, entonces ahí por eso repito quizás los dos nombres. Es esencial para todo el proceso fotosintético y para la síntesis de clorofila. Está involucrado muy fuertemente en todo lo que es el transporte de electrones y la producción de energía. Sabemos que la molécula de la energía en la planta es el ATP. Entonces, este elemento está fuertemente involucrado ahí. Si revisamos un poquito a detalle en qué enzimas podría estar participando y podamos buscar mayormente esta función en la literatura, el hierro es el activo principal de una enzima importante que se llama ferredoxina. Entonces, el mismo nombre de la enzima nos dice que el hierro está componiendo esta enzima. Entonces, pues obviamente sin hierro, en todos estos procesos fotosintéticos y de transferencia de energía y producción de energía, pues se van a ver afectados. ¿Cómo yo puedo detectar un síntoma de carencia o deficiencia de hierro? Pues es una clorosis, la clorosis férrica que le llamamos, en donde vamos a tener un amarillamiento. Primero, pues obviamente en etapas iniciales va a estar de la base, este amarillamiento va a ir avanzando. Ya cuando tengamos una clorosis general, pues vamos a ver la hoja totalmente pues, amarilla, ¿no? Y en casos muy severos o ya a punto de pues morir ese tejido o esa planta, pues vamos a tener ya blanqueamiento de la hoja y pues con algunas manchas necróticas. Como mencioné, es un elemento inmóvil en la planta, muy dependiente del flujo de agua y la transpiración, por lo cual estos síntomas van a aparecer primero en hojas jóvenes. También decir que si la planta todavía no está en una etapa de blanqueamiento o con manchas necróticas, una aplicación de hierro puede revertir los síntomas y volver a recuperarse ese cultivo. Entonces es muy importante pues no dejar que el síntoma lo tengamos ya en esta etapa final. Detectarlo a tiempo, este amarillamiento, esta clorosis, hacer aplicaciones y podemos revertir ese síntoma. ¿Qué es lo que me está ocasionando esta deficiencia o esta carencia? Bueno, son pHs por encima de 7 nos da que este elemento vamos a tener una deficiencia de él. Altas concentraciones de otros iones metálicos en la solución nutritiva que van a competir con la absorción de hierro o van a formar precipitados insolubles, y toxicidad con manganeso. Aquí es muy importante cuidar la relación manganeso-fierro. Normalmente es 1 o 2 el radio que deben de tener estos elementos. Entonces, si nosotros estamos aplicando mucho manganeso, pues también vamos a ocasionar que el fierro sea deficiente o tenga carencia la planta de este elemento. Otros factores, pues bueno, visto de otra manera, los factores que afectan, pues mencionamos la composición de la solución nutritiva, qué elementos estoy aportando ahí, que me están ocasionando algún antagonismo. El pH encima de 7, sabemos que podemos tener deficiencia de este elemento. La temperatura, temperaturas muy bajas donde el metabolismo de la planta se torna más lento y obviamente pues hay una transpiración más reducida, una absorción de agua más reducida, también vamos a tener deficiencia de este elemento. Y pues no contar con un agente quelatante, pues también nos va a ocasionar que este elemento no sea aprovechado. Dentro de la interacción de los iones de todos los elementos, pues decir que el fósforo, el calcio, el zinc, cobre y manganeso interfieren con la absorción de hierro. Dicho de otra manera, si yo aplico demasiado fósforo, demasiado calcio, zinc, cobre y manganeso, voy a tener una interferencia con la absorción de hierro. Por otro lado, como mencionaba, también hay sinergismos. En este caso, el potasio facilita la absorción de hierro. Entonces, cuidar muy bien este tipo de interacciones nos va a ayudar a nosotros formular mejor nuestras soluciones nutritivas. Y mencionaba los agentes quelatantes. Sabemos que ahorita la mayoría de los microelementos que aplicamos en nuestros fertilizantes, pues hay que revisar que vengan en forma quelatada. El quelato lo que nos va a hacer es asegurar esa estabilidad en la solución nutritiva y mantenerlo soluble, evitando esa reacción con otros iones y formando precipitados insolubles. Y bueno, un quelato no es más que una molécula, un complejo, el cual retiene a ese elemento
y lo va liberando gradualmente en la zona radicular. Cuando la planta pues ya tenga la solución nutritiva y la planta haga su proceso natural de absorción de agua y absorción de nutrientes, este ion metálico o este nutriente va a separarse del quelato y bueno, va a estar disponible para la planta. También pues revisar la estabilidad de los quelatos. Hoy en día existen varios quelatos, el cual trabajan mejor en un rango de pH. Si ven, tenemos quelatos que trabajan de pH desde 3 ácidos hasta condiciones muy alcalinas, hasta 10, 11. Tenemos otros que trabajan también condiciones muy ácidas hasta condiciones neutras, 7, 7,5. Entonces, seleccionar el quelato en el que nosotros veamos que se adapta mejor a un nivel de pH y en la condición en la que nosotros estamos cultivando, ya sea en suelo o ya sea en sustrato, pues vamos a tener mejor aprovechamiento de ese elemento, ¿no? O si estamos haciendo aplicaciones foliares, pues también manejar algún quelato, ¿no? ¿Qué productos tenemos nosotros podemos ofrecer en nuestro portafolio con fierro quelatado? Hoy en día tenemos dos hierros con diferentes quelatos, con EDTA y EDDHA en esta presentación. Y también contamos con fórmulas NPK ya completas, como es la ya famosa línea Polyfit, el cual vienen enriquecido con microelementos quelatados. Entonces, tenemos opciones para esto y bueno, están a disposición de todos ustedes. El segundo elemento es el manganeso. El manganeso está muy relacionado con el fierro en todos los procesos que es la síntesis de clorofila, la producción de energía, de ATP, están ligados en el mismo proceso fotosintético. Otro beneficio de este elemento, o otro aporte, es que pues, también está ligado en la producción de fitohormonas, como son las auxinas, las giberelinas, las citoquininas, en la asimilación de nitratos. Obviamente un aporte adecuado de manganeso va a hacer que yo tenga una buena, o el cultivo tenga una buena asimilación de nitratos. Y bueno, y mencionar que este elemento es absorbido como catión, como forma de manganeso. No como óxido, no como otro elemento, sino como su ion manganeso. Los síntomas de deficiencia de este elemento es muy similar al hierro. De hecho, muchas veces tienden a confundirse los dos síntomas, esta clorosis, este amarillamiento de las hojas. Una particularidad del manganeso, si nosotros vemos de cerca, es este amarillamiento o estas burbujas que se pueden observar en la hoja. Si nosotros ponemos una hoja contra la luz, podemos ver este síntoma. Entonces, pero en realidad son muy similares. Y lo que hay que cuidar aquí, pues bueno, es también mantener un pH óptimo de 5,5 a 6,5, como mencionábamos, que es el rango de pH en donde la mayoría caen y están disponibles. Obviamente, concentraciones muy altas de manganeso, por arriba de 0.6 partes por millón. Vamos a tener toxicidad y vamos a afectar el fierro. El radio entre manganeso y fierro debe cuidarse muy bien. Es un radio que debe mantenerse entre 1 a 1.5, incluso 2. Entonces, si nosotros aplicamos mucho manganeso, nos va a estar afectando el fierro. Entonces, este radio es importante cuidarlo. Y bueno, la recuperación de este elemento es lenta. Si nosotros observamos la deficiencia y la carencia del elemento, pues hay que hacer aplicaciones correctivas, pero tener paciencia en ver la respuesta, ya que su recuperación puede ser un poquito lenta. ¿Y qué fuentes tenemos con manganeso? Tenemos fuentes con EDTA, quelatado también, y con sulfato de manganeso. También revisar el rango de pH con estos quelatos disponibles para este elemento. Y bueno, y saber en qué rangos o qué condiciones tengo yo en mi campo para saber qué quelato elegir.
¿Qué productos quelatados están en nuestro portafolio? De igual forma o tenemos el manganeso quelatado con EDTA al 13%. Y también en las fórmulas Polyfit, que son fórmulas completas, nitrógeno, fósforo y potasio, más microelementos, también adicionamos manganeso en forma quelatada. El tercer elemento del que les voy a hablar es el boro. El boro está muy involucrado en muchos procesos, como en la integridad de las paredes celulares. Se dice que el 90% del boro se encuentra en las paredes celulares. Está fuertemente implicado en la producción de lignina, en la lignificación de estas paredes celulares, por lo cual aquí hay bastante boro para la integridad de las mismas paredes celulares. Está involucrado en la división celular y elongación de las células. Todo lo que es la translocación de azúcares y carbohidratos es un elemento que nos ayuda con esta translocación. Y bueno, uno de los yo creo, más conocidos, a lo mejor que estemos más familiarizados, es con todo lo que es los procesos reproductivos, con todo lo que es la viabilidad del polen en la flor para el cuajado y la formación del fruto. Está fuertemente involucrado también en esta parte, lo que es la viabilidad del polen. Y bueno, un rango óptimo para el boro es bastante estrecho. Hay que cuidar muy bien esto, ya que si nosotros hacemos aplicaciones de boro, pero tenemos suficiente boro en el suelo o incluso en nuestra agua de riego, podemos causar una toxicidad de boro. Normalmente en muchas aguas hay cantidades suficientes de boro en las aguas de riego. Entonces, cuidar muy bien esto, ya que como su rango es muy estrecho, con que nos pasemos poquito, vamos a causar una toxicidad y problemas con este elemento. Y bueno, como el boro es un elemento inmóvil dentro de la planta, pues también es afectado por el flujo de agua, por la absorción de agua y pues dependiente de la transpiración para que se mueva, para que se pueda traslocar a todas las partes de la planta. Bien, ¿en qué etapa es requerido? Y bueno, ¿qué síntomas puedo yo tener de este elemento cuando lo tenga deficiente? Pues, como decía, se manifiesta en partes jóvenes de la planta por su poca o nula movilidad dentro de ella. Las deficiencias se expresan pues en puntos de crecimiento, como raíces, brotes, flores, frutos. Los entrenudos se acortan, tenemos raíces más cortas, entrenudos más acortados. Brotes de crecimiento nuevos distorsionados o puntas necróticas. Hay pocos pelos radiculares o, como mencioné, raíces más cortas. El crecimiento es quebradizo. En las hojas podemos ver un crecimiento, una hoja que torna a estar quebradiza. Y bueno, pues todos los procesos de floración y fructificación se ven reducidos. Como mencionaba, pues está ligado en la viabilidad del polen. Y pues si no tenemos la cantidad adecuada de boro, vamos a afectar todo este proceso. Esto era esto de cambiar, o sea, todo Lima. Y esto de las imágenes, o sea, esto es Cusco. ¿Cómo Lo que me gusta de la toma es que... ¿Cómo podemos observar el síntoma de carencia de boro? Pues bien, en la parte de la flor es un punto donde nosotros podemos observar. En la parte de la hoja, cuando la deficiencia es grande, podemos ver que en las orillas de las hojas se puede ver un síntoma y por lo tanto una hoja que torna o se ve en forma quebradiza. Y pues bueno, ya en el fruto pues tenemos una malformación de los frutos, un fallo en su formación. Sabemos que bueno, no tenemos una buena viabilidad del polen, no hay un buen cuajado en la flor del fruto y por lo tanto pues en la formación vamos a tener estos síntomas, ¿no? Vamos a detectar estos problemas. Hay que cuidar muy bien los rangos de boro en las hojas, ya que mencionaba con que nos pasemos un poco, podemos causar una toxicidad. Entonces aquí son dos ejemplos igual en tomate y pepino, pero existen bases de datos muy amplias ya afortunadamente, e incluso en nuestro sitio web, el cual está libre para todos ustedes, pueden consultar. Tenemos una base de datos muy amplia para muchos cultivos
el cual nosotros ponemos rangos en muchos de ellos de los elementos y qué rangos debemos de cuidar. Entonces, hay que evitar alcanzar estos niveles tóxicos, ya que son serios problemas cuando causamos toxicidad por boro. Y bueno, ¿cómo corrijo yo estas deficiencias? Bueno, pues si no estoy agregando niveles suficientes en la solución nutritiva, agregar boro. Siempre y cuando, revisando bien cuánto boro en un momento dado tengo en mi suelo, me está aportando el suelo o en mi agua de riego, ¿no? Podemos tener suficiente boro en el agua de riego, entonces, bueno, pues ahí no hay necesario agregar más, pero si no lo tengo suficiente y tampoco en mi solución nutritiva lo estoy agregando, pues hay que agregar. El alto pH también interfiere en su disponibilidad, hay que ajustarlo a los rangos que ya sabemos. Aquí el boro está fuertemente ligado también al pH. pH es arriba de 6.5 y 7 es un boro insoluble. Y pH es abajo de 5 y de 4 también es un boro insoluble. Entonces hay que cuidar muy bien el rango de pH de 5.5 a 6.5. Y bueno, y los antagonismos que hay con otros elementos. Por ejemplo, aquí en las etapas de mayor crecimiento de calcio y nitrógeno, hay que incrementar el boro, ya que por un lado el nitrógeno, el boro está involucrado en todo lo que es la asimilación del nitrógeno dentro de la planta. Y por otro lado, con el calcio, en toda la parte de viabilidad de polen, perdón, y de floración. Y de formación de fruto posteriormente. ¿Qué carencias o qué causa estas deficiencias de boro? Pues un calor prolongado, un estrés hídrico. Sabemos que es un elemento inmóvil, el cual está ligado a la transpiración de la planta, a la buena absorción de agua, al flujo del agua dentro de la planta. Entonces, un calor prolongado o mucho estrés hídrico nos va a afectar este elemento. Una alta humedad en el cual también afecta la transpiración. Los estomas de la planta se cierran, no hay una transpiración, no hay un movimiento de elementos y sobre todo de estos inmóviles se ve limitada, se ve afectada. Los climas fríos con baja intensidad de luz también afectan la transpiración. Todos estos parámetros que afectan a la transpiración hay que cuidarlos. Este es un elemento también que se lava, que se lixivia fácilmente en los suelos. Agregar también incluso mucha agua puede ocasionarnos problemas, ya que podemos estar lavando parte del boro. Y bueno, y cuando se desarrolla deficiencia de nitrógeno, también es muy probable que tengamos deficiencia de boro. Como decía, el boro está involucrado en todo lo que es la asimilación del nitrógeno en la planta. Entonces, van muy ligados estos dos elementos. ¿Y cómo puedo corregirlo? Ajustando el riego. Pues no tener mi cultivo en condiciones de sequía, pero tampoco con mucha humedad, ya que puedo estar lavando el boro. Aumentar el sombreado, regular la humedad, aumentar la iluminación. Esos tres parámetros me van a ayudar a que yo tenga una mayor transpiración en mi planta y el boro se esté moviendo a través del flujo de agua. Corregir las deficiencias de nitrógeno, también un punto que está ligado con el boro. En un momento dado, en zonas muy frías, pues calentar la zona radicular o la solución nutritiva para que pues estén mayormente disponibles los nutrientes. Y pues en un momento dado también aplicar boro de forma foliar. Es una rápida aplicación, correctiva y muy eficaz. ¿Qué productos tenemos en nuestro portafolio con boro? Tenemos nuestras fórmulas de igual forma NPK Polifit, más microelementos que nosotros podemos añadir boro. Y bueno, son recomendadas ampliamente tanto para fertilización o nutrición al suelo como aplicaciones foliares. Bueno, por mi parte sería todo hasta aquí. Ahorita le voy a ceder la palabra a mi compañera Amparo para que ella continúe con los siguientes elementos. Y bueno, les agradezco mucho su presencia y bueno, más adelante estaremos contestando algunas preguntas que surjan. Gracias. Bien, gracias Juan Manuel. Muchas gracias por cederme la palabra. Voy a pasar ahora a compartir mi presentación para pasar a los siguientes micronutrientes que vamos a ver ahora. A ver si puedo. Ok, vale. ¿Se ve correctamente? Vale. Se ve bien.
Ok, pues nada, vamos a comenzar ahora con el zinc, que sería el siguiente micronutriente que vamos a ver. Este elemento pues, es muy esencial para las plantas y participa en numerosas funciones. De hecho, participa en unas 3.000 reacciones enzimáticas, que es bastante. También vemos que es esencial para la síntesis de proteínas, necesario para el proceso reproductivo de las plantas, requerido también para funciones como la glicólisis y la fotosíntesis. También participa en la síntesis de fitohormonas, por ejemplo, participa activamente en la síntesis del triptófano, que en este caso pues, es el precursor de las auxinas, ¿no? Y también es requerido para el metabolismo del almidón. El zinc, pues la carencia de zinc podemos decir que es una carencia bastante frecuente. Es bastante común, sobre todo, por ejemplo, en árboles frutales y sobre todo en etapas jóvenes. Puede ser su carencia debida a que haya un nivel bajo de este elemento o que su absorción se vea alterada pues, por otros factores. Normalmente, para su absorción, como hemos visto antes en el cuadro, se necesitan pHs bajos. Si por lo que sea hacemos ciertas prácticas, como por ejemplo el encalado, ¿no? O añadir ciertos carbonatos cálcicos o formas de caliza, podemos estar contribuyendo a, de alguna manera, tener deficiencias en zinc. Por eso tenemos que tener cuidado con este tipo de prácticas. También ocurre que la carencia de zinc podía estar debida a un exceso de fósforo, como veremos a continuación en el caso de los antagonismos. El zinc es un elemento medianamente móvil, pero tirando a poco móvil, y por tanto los síntomas van a aparecer sobre todo en las hojas jóvenes y posteriormente pues, pueden evolucionar a las más viejas. Cuando vemos las carencias de zinc, como vemos en estas fotos, lo que podemos apreciar es un amarilleo internervial, también manchas necróticas o hojas bronceadas. También puede afectar al fruto, de manera que el desarrollo pues, se vea más pobre o deficiente. También es un elemento que a veces su carencia podría ser confundida con otras carencias como la de hierro o manganeso, como ha comentado antes mi compañero. Por lo tanto, sería recomendable también hacer análisis para ver si la carencia que tenemos es una de estas tres o incluso podría llegar a ser las tres, que se podría dar el caso. En cuanto a los niveles de zinc en los tejidos vegetales, pues son muy distintos dependiendo del cultivo del que hablemos, porque si tomamos el ejemplo de los cultivos que hemos venido viendo en los casos anteriores, el tomate y el pepino, que son realmente cultivos pues muy comunes, vemos que analizando ambos, los contenidos en zinc en ambos son bien distintos, por lo tanto sus necesidades también lo son. Por lo tanto, a veces podemos incluso cometer el error de, si tenemos estos dos cultivos juntos, utilizar la misma solución nutritiva para ambos. Pero ¿qué pasará? Que si aportamos o tratamos con una dosis baja, queriendo cubrir las necesidades del tomate, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, en el pepino vamos a tener deficiencias. Y si por el contrario lo que aplicamos es una dosis más alta para que suplir las necesidades del pepino, podemos obtener algún tipo de toxicidad en el tomate y tener efectos negativos en el crecimiento. Y bueno, aquí tenemos una concentración que sería más o menos apropiada estándar en la solución nutritiva, que sería de 0,2 a 0,6 miligramos por decímetro cúbico. Cuando vemos una posible carencia de zinc, lo que debemos hacer es comprobar los niveles a los que estamos aplicándolo en la solución nutritiva y ajustarlos en caso de que sea necesario. Por otro lado, puede ocurrir que lo que ocurra sea que el pH de la solución no es el adecuado, que sea superior al que realmente necesitamos, que en el caso del zinc podría estar entre 5 y 6, sería un pH adecuado para su absorción. Por lo tanto, si nos vamos a pHs por encima de 6,5, lo lógico sería ajustar el pH reduciéndolo, por ejemplo, con ácidos, como comentaba mi compañero, o con amonio. También otra posible solución es el uso del zinc en forma quelatada. En este caso, pues un quelato EDTA pues nos daría un rango de estabilidad entre 2 y 10
y realmente pues, nos daría más amplitud de trabajo y más posibilidades, asegurando la absorción de una manera mejor. Por último, también citar que, como he dicho antes, la presencia de zinc puede verse alterada por la presencia de otros elementos, que en este caso serían antagónicos, como el fósforo que ya he comentado, u otros microelementos, como el hierro o el cobre en este caso. Y también debemos vigilar que en el agua que aplicamos los niveles de carbonatos no sean excesivamente altos, porque puede ocurrir que cuando nos llegue este agua al riego, pues nos esté elevando el pH y nos esté haciendo que la absorción del zinc pues, no sea todo lo correcta que debiera ser. Normalmente, en cuanto a fuentes de zinc como fertilizante, la fuente básica o más comúnmente usada es el sulfato de zinc, al 24 o 35%, por ejemplo. Otras fuentes sería utilizar el zinc en forma quelatada, por ejemplo, al 15%, de la que Haifa pues, tiene productos en este sentido, tiene en la gama de Haifa Micro, tiene este producto solo o también en combinados de microelementos. Y en el caso de que tengamos que utilizar pHs más altos, pues lo mejor es utilizar la forma quelatada. Otra opción también en la que podemos aportar el zinc y que Haifa tiene productos para esto es directamente como un agregado en las fórmulas NPK que pueden tener este elemento quelatado, o incluso en algunos mercados, en determinados mercados también se puede obtener el nitrato potásico marca Multi-K enriquecido con quelatos de zinc. El siguiente elemento del que vamos a hablar es el cobre. El cobre... Amparo, sí. si quieres, nada más para quitar esas rayas, a lo mejor dejar de compartir y volver a compartir. Sí, no sé por qué han salido. Vale. Ajá. Sí, a ver si, no, si así se quita. No sé por qué sale. Sí, un segundo. Vale. Listo. A ver. ¿Ahora? Sí. Ok. Vale, gracias. Sí, pues nada, continuamos con el cobre, que participa en la síntesis de la clorofila, con lo cual pues, es crítico para funciones como la fotosíntesis o la respiración. También es activador enzimático, participa en la síntesis de proteínas. También ayuda en la utilización del nitrógeno por parte de la planta. Y una función bastante llamativa del cobre es su actividad como agente fungistático, ya que no solo desde fuera, sino también desde dentro, podría ayudar a actuar como freno o barrera a las posibles infecciones o el avance de este tipo de patógenos de los hongos. Y esto es una función pues, bastante interesante de este elemento. La forma en que está disponible para la planta es como catión, cobre. Las carencias de cobre en sí no es muy común que aparezcan, no es una carencia excesivamente común, sobre todo hablando de invernaderos, pero se podría dar, ¿no? Alguna de las razones por la que podría darse esta carencia es porque el sistema radicular estuviese dañado, ¿no? Por alguna fisiopatía, por alguna enfermedad, y tendríamos que tener cuidado con esto, vigilarlo bien. Es un elemento medianamente móvil, pero tirando a poco móvil. Entonces, por tanto, los síntomas se van a ver sobre todo primero en hojas jóvenes y zonas de crecimiento. Normalmente los síntomas que vamos a ver, como podemos ver en las fotos, es un amarilleo en las hojas, además de que estas van a estar empequeñecidas, el limbo va a estar reducido y de alguna manera van a estar cloróticas, y con estas manchas marrones que vemos en la foto, que también son bastante características de esta carencia. En el caso del tomate, como podemos ver en estas fotos, pues también es normal que las hojas se vuelvan un poco verde azuladas y sobre todo que los bordes se ricen, como se ve aquí. Si la deficiencia persiste, pues se pueden volver verde oscuro, retorcerse incluso más, y la carencia puede ir avanzando a toda la planta, incluido las hojas más viejas. En cuanto al manejo del cobre,
debemos revisar el pH, ya que también si es excesivo, pues nos va a dificultar su absorción. Si está por encima de 6,5, es posible que no esté disponible para la planta. La concentración más adecuada para el cobre sería entre 0,05 y 0,12 partes por millón, y también su recuperación es bastante rápida. En unos cuantos días pues, debería bastarnos para que la planta mostrara resultados, ¿no? También es un elemento que puede presentar antagonismos, en este caso también con el fósforo, pero también con otros microelementos como son el hierro o el manganeso. Luego, respecto a las fuentes, si tenemos que aplicarlo, la fuente más común sería el sulfato de cobre, que digamos que es la forma que más comúnmente se utiliza. Pero si por alguna razón tenemos que trabajar en pHs más altos, también existe la posibilidad, al ser un catión, pues de tenerlo en forma quelatada. En este caso, pues un EDTA sería también adecuado pues, para pHs incluso hasta de 10, llegando hasta 10. Por último, hablaremos del molibdeno, que es un elemento cuyas carencias también son poco frecuentes observarlas, no se suele dar mucho, pero que, bueno, cuando se dan casi suele ser más por cometer errores a la hora de fertilizar, ¿no? Que realmente porque no esté presente, por su ausencia. Forma parte de un proceso vital para la planta, que es el metabolismo del nitrógeno, ¿no? Que convierte el nitrato en nitrito, y esto tiene lugar por unas enzimas que son las nitratorreductasas, que también son llamadas molibdoenzimas, que su nombre propiamente dice ya la importancia de este elemento. Luego, aparte de esta función, el molibdeno también está involucrado, por ejemplo, en la conversión de las formas inorgánicas del fósforo a formas orgánicas de este. Luego, pues decir que el molibdeno también, bueno, al contrario que los anteriores, la forma en que es absorbido es como anión, molibdato. Y los síntomas que podemos observar en estas fotos, o más característicos de la carencia de molibdeno, son el amarilleo de las hojas, pero un amarilleo bastante generalizado y bastante severo, que no solo afecta a lo que es el limbo, sino también llega a amarillear a los nervios secundarios, quedando solamente los nervios principales verdes. Creo que se puede apreciar bastante bien en las fotos. Y aparece pues, sobre todo en las partes más viejas y luego puede avanzar hacia las partes más jóvenes. También otro síntoma que puede ocurrir es que las hojas se ricen y se queden los márgenes curvados. Y si la carencia se hace muy, muy severa, pues todo este amarilleo podría llegar a secarse y a morir el tejido y necrosarse. Si recordamos el diagrama que ha presentado antes mi compañero, de los pHs a los que los distintos nutrientes están más disponibles, vemos que el molibdeno es un caso particular, como él ha dicho, donde realmente llama la atención que, al contrario que el resto de los microelementos, se encuentre disponible a pHs mucho más altos. Por lo tanto, es algo que debemos tener siempre en mente, de que si estamos haciendo prácticas para tener los otros disponibles, debemos tener siempre cuidado con el molibdeno o hacer algún tipo de práctica particular, emplearlo en determinadas formas. Esta pared, nosotros lo que tratamos es de enderezar este escuadro. Esta sí trae una ligera, así, pero lo digo de una vez. Sí, bueno, entonces, a ver si se puede silenciar nosotros tenemos que conservar esa línea que a las personas. para que no tenga, vamos a considerar la línea. Vale, gracias. Nada, siguiendo, simplemente en cuanto al manejo ideal para el molibdeno, sería revisar el pH y las dosis de aplicación, e incluso si nos es posible, pues hacer algún análisis para controlar cuál es la presencia exacta. Y si es correcta, pues no tendríamos por qué tener esta carencia.
Una concentración adecuada para el molibdeno estaría entre 0,05 y 0,2 partes por millón. También la recuperación de esta deficiencia es bastante rápida y faltarían pocos días para que se viera una respuesta de la planta. Y en caso de que aún así tengamos problemas, tendríamos que tener en cuenta los antagonismos con otros elementos, que en este caso podrían ser con el cobre, con el azufre, silicio o manganeso, en los que si tenemos elevadas cantidades pues podríamos estar interfiriendo con este elemento. Como hemos comentado antes, el molibdeno es un anión, entonces no lo podemos encontrar en forma quelatada. Así que lo que vamos a emplear normalmente son sales de molibdato, que pueden ser normalmente molibdato de sodio o molibdato de amonio, que son las más típicas a la hora de corregir esta carencia. Y nada, simplemente decir que pues, al ser una carencia que no es especialmente frecuente, pues muchas veces simplemente con corregir el pH aumentándolo un poco vamos a solucionar esta carencia. Y nada, simplemente con esto acabaríamos el repaso por todos los micronutrientes y del mismo modo que la vez anterior, pues vamos a hacer un pequeño repaso de las ideas más importantes que hemos visto para que estas ideas pues, puedan llevárselas a casa. Hemos de tener en cuenta que los requerimientos nutricionales de las plantas cambian no solo con el cultivo del que se trate, sino también con la etapa de crecimiento que estemos en el mismo. Esto lo debemos tener muy en cuenta. Lo ideal sería monitorear el pH lo máximo posible, bueno, siempre dependiendo del tipo de cultivo que tengamos y lo que nos permita, ¿no? Teniendo en cuenta el tipo de cultivo. Son muy importantes y ayudan mucho los análisis. Siempre lo decimos y lo recalcamos, que nos van a dar muchísima información, tanto los de tejido, de suelo, de agua, nos van a permitir identificar problemas incluso antes de que estos puedan aparecer o mostrar síntomas. Si tenemos un programa de fertilización, hemos de seguirlo, pero ajustándolo siempre todo lo que podamos a nuestras condiciones, a nuestro clima, y también, por supuesto, a los resultados de los análisis que tengamos, que también nos van a hacer que sea mucho más preciso y nos van a permitir hacer una fertilización incluso más sostenible. Por último, recordar que nadie conoce todo sobre todo, nadie tiene todo el conocimiento y le animamos a que pregunte, a que se asesore, hable con técnicos, hable con los propios servicios de especialistas y de asesoramiento de las propias empresas, proveedores, distribuidores y utilicen estos servicios. En el caso de Haifa, pues tenemos experiencias de especialistas en numerosos cultivos muy diferentes, cultivos que se dan en condiciones muy diferentes, condiciones que van desde condiciones muy cálidas, como puede ser en Israel o Grecia, a condiciones frías, como países como Noruega o Finlandia, y experiencia en los 5 continentes durante muchísimos años. Con lo cual queremos decirle que realmente con toda esta experiencia y el trabajo en equipo estaremos más que encantados de ayudarles a solucionar su problema o cualquier tipo de reto o desafío que pueda encontrar en su cultivo. Sin más, pues recordarles que pueden obtener más información en la página web de Haifa, la cual le dejamos aquí, y también en el email que aparece en la pantalla. Y darle las gracias de nuevo por asistir a este seminario y me gustaría devolverle la palabra a Angélica. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias, Juan Manuel. Una disculpa por lo de las intervenciones. Tengo que apagarlos manualmente algunos, pero voy a hacer unas 2 preguntas a cada uno. Hay muchas todavía en el chat, pero seleccioné algunas para ustedes. Joaquín pregunta sobre el molibdeno, si sería posible mezclar o utilizar conjuntamente el molibdeno con los otros micronutrientes, habiendo tanta diferencia en su pH óptimo de absorción. Pues sí, de hecho en los mixes de microelementos normalmente
se hacen mezclas que se comercializan como tal, como mix o combinados de microelementos. Lo que pasa es que normalmente para que estén todos disponibles en el mismo rango de pH utilizamos distintas formas. Entonces, por ejemplo, utilizamos la mayoría en forma quelatada y otros elementos como molibdeno o boro pues en forma de sales, ¿no? De estas, como he dicho, de molibdatos. Y de esta manera pues podemos tenerlos juntos en el mismo producto, que se puede vender como tal o también como añadido a fertilizantes completos, sin problema. Okay, gracias. Preguntan sobre el zinc, que es una carencia bastante común. ¿Se aconseja, por ejemplo, la aplicación foliar? Aplicación foliar del zinc. Sí, también es una carencia bastante común y de hecho es una práctica bastante común que, como he comentado, que se den carencias de zinc en frutales es muy común. Entonces existen muchas experiencias y existen resultados de ensayos y experiencias sobre la aplicación foliar, en este caso en forma de sulfato de zinc soluble. Sería bastante... De hecho, sería más recomendable que el quelato, sería suficiente con un sulfato. Y sí que existen resultados que muestran un incremento de la producción, tanto de zinc como de manganeso también. Se puede aplicar uno o el otro y sí que es aconsejable, vamos. Sobre todo en determinadas fases del cultivo, ¿no? En la fase floral y en la que ya el fruto tiene un determinado tamaño. Dependiendo del cultivo habría que ver en qué momento, pero sí que es aconsejable. Ok. Preguntan sobre los quelatos. ¿Qué tipo de quelato es más recomendable para suelo y cuál para sustrato o soiles o cultivos sin suelo? Ok. Bueno, si hablamos específicamente del elemento hierro, pues tenemos tres diferentes quelatos que podemos usar: el EDTA, el EDDHA y el DTPA. Entonces, cada uno, como mostramos aquí en pantalla, cada uno se mueve en un rango de pH. Si hablamos de suelos, por ejemplo, muy alcalinos, muy alcalinos, que es difícil realmente bajar el pH en este tipo de suelos por la capacidad buffer que tiene el suelo, por ese efecto tampón, el más recomendable sería el EDDHA, que te aguanta perfectamente hasta un pH de 10. Si no, podemos usar el EDTA sin problemas si es un suelo con un pH más ácido, ya que, bueno, arribita de 6.5 el efecto del quelato con EDTA se empieza a perder. Entonces, ese por un lado. El DTPA es un poquito más estable que el EDTA en pHs neutros y podemos usarlo perfectamente en cultivos sin suelo, en sustratos, donde ahí no tenemos ese efecto tampón o ese efecto buffer del suelo tan fuerte como en el suelo. Entonces podemos usar perfectamente DTPA. Eso en el caso solamente de hierro, ya que son los 3 quelatos que se usan para hierro. Si nosotros vamos a aplicar un mix de todos los microelementos, hierro, zinc, cobre, manganeso, es importante pues usar el EDTA, ya que ese quelato es también usado para el resto de los microelementos, lo cual los otros dos no son recomendados. Entonces, si es mix de microelementos, el EDTA. Pero está hiperactivísimo. ¿Ves? Sí, y bueno, si es hierro, 3 opciones: EDDHA, DTPA y EDTA en diferentes pHs. Si es ya mix de microelementos, como resumen, puedes usar el EDTA, ya que el EDTA, pues, aparte de quelatar hierro, también se usa para quelatar el resto de los microelementos. ¿Los quelatos pueden ser absorbidos por las plantas? Ok, no, un quelato va liberando gradualmente el ion en la zona radicular.
Sabemos que en la zona radicular pues hay cambios de pH dentro de, en esa parte, en la zona radicular. Y también hay una presión que ejercen las raíces con la absorción de agua y nutrientes. Entonces, el quelato va liberando el ion en esta parte. Entonces, se dice que un quelato pues debe tener la suficiente fuerza o la suficiente estabilidad para impedir que los microelementos formen precipitados insolubles. Pero también debe ser lo suficientemente inestable o débil para poder liberar esos iones al momento en que la planta lo absorba. Entonces hay un balance, hay un gradiente de estabilidad. Entonces no permite que el micronutriente forme precipitados, pero también tiene la suficiente inestabilidad, podremos llamarle así, para liberarlos en el momento en que la planta esté absorbiendo agua y nutrientes, sin problema. Pero no, como tal, el quelato no se absorbe. Okay, pregunta sobre el molibdeno. ¿Qué fuente de molibdeno se recomienda? Si molibdato de amonio o de sodio. Si uno es mejor que el otro. Pues dependiendo un poco del modo de cultivo. Si realmente vamos a utilizar una solución recirculante, entonces sería más adecuado utilizar la forma de molibdato de amonio, ya que si utilizamos la de sodio, pues vamos a estar generando un exceso de sales que a la larga, a la hora de recircular, pues nos va a perjudicar al cultivo y a la absorción de nutrientes en general. Si es una solución no recirculante, pues bastaría con el molibdato de sodio, porque en este caso pues sería también más económica esta solución. Pero es un poco ver, de todas maneras, las cantidades a las que se aplica, como es un micronutriente, pues tampoco van a tener unas consecuencias excesivamente visibles, ¿no? Estamos hablando de cantidades muy pequeñas de este elemento. Bueno, yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a hacer una más. Nada más quiero comentar antes que este video también estará disponible en el canal de Haifa en YouTube, donde pueden darle un repaso nuevamente a la presentación. Y con mucho gusto pues vamos a contestar todas las preguntas vía chat. Bueno, la última pregunta, por cuestión de tiempo, Rosendo pregunta, ¿se puede quelatar alguno de otros elementos nutrimentales, además de los micronutrientes? Sí, se podría en un momento dado, un quelato, un elemento para ser quelatado, pues va a ligar a otros iones que estén cargados o su valencia sea +2 o +3. Tiene que ser bivalentes o trivalentes para que puedan ser cargados. Entonces, por eso estamos hablando de estos micros. También por eso decimos que el boro y el molibdeno no se quelatan porque no son bivalentes. Se manejan como sales borato o ácido bórico o molibdato. Entonces, pero bueno, si hablamos de que también se pueden quelatar elementos +2 bivalentes, pues hablamos de calcio y magnesio. En un momento dado sí también podrían quelatarse estos elementos, pero no se hace ya que el grado de insolubilidad de estos elementos no es tan fuerte como los que se forman con los microelementos. Cuando un microelemento reacciona en el suelo o se fija y forma precipitado insoluble, es una insolubilidad muy, muy fuerte comparado con un precipitado insoluble de calcio y magnesio que tiene cierta insolubilidad, sí es cierto, pero no un grado tan fuerte como un microelemento. Además, estamos aplicándolos en cantidades mayores, estos elementos, entonces tenemos aprovechamiento. Caso contrario, un microelemento son cantidades muy pequeñas y por lo que queremos es que pues esté aprovechando la mayor parte de lo que aplicamos, ¿no? Entonces, sí, en un momento dado sí se puede quelatar, por ejemplo, calcio y magnesio. Habría que cuidar muy bien la combinación con el resto de los microelementos, ya que pues también podría afectar un poquito el pH ya del quelato de los micros por estar agregando calcio y magnesio. Pero sí, a lo mejor por separado, quelato de calcio, quelato de magnesio, que bueno, ya existen, ya hay productos disponibles
pero por separado, ¿no? No en el mismo mix con los micronutrientes. Pues sin más, agradecemos a todos su participación. Estén atentos para cualquier otro webinar que con mucho gusto vamos a ofrecer. Hay mucha inquietud todavía y preguntas y mucho conocimiento que compartir, también saber de sus experiencias. Entonces, quedamos de ustedes. Les agradecemos esta participación y hasta la siguiente. Gracias.